Dentro de un año o sabrás exactamente qué pasos seguiste para empezar a construir algo desde cero, o seguirás preguntándote por dónde empezar. La diferencia entre esas dos versiones de ti no es el talento ni el dinero de partida. Es si alguien te explicó el orden correcto de las cosas a tiempo. Hoy te voy a dar ese orden. 3 pasos concretos. El primero parece obvio, pero casi nadie lo ejecuta bien. El segundo es el que separa a los que salen de cero de los que se quedan atascados. Y el tercero es el que casi nadie menciona. Y es el que convierte el esfuerzo de hoy en algo que sigue creciendo solo. Esto no es motivación vacía. Es el mismo camino que han seguido miles de personas que empezaron exactamente donde tú estás ahora, sin capital, sin contactos, sin ninguna ventaja inicial. Solo con un orden claro de decisiones y la disciplina para ejecutarlas una por una en ese orden. Antes de entrar al primer paso, necesito que sepas algo sobre el tercero. Es el único que genera algo que nadie puede quitarte. La mayoría lo abandona demasiado pronto porque los resultados tardan en aparecer. Al final de este vídeo vas a entender exactamente por qué eso es el error más caro que puedes cometer. Primer paso, consíguete un trabajo. Puede que eso no sea lo que esperabas escuchar, pero hay algo que la mayoría no entiende. Un negocio tarda tiempo en generar dinero. Y mientras tanto necesitas flujo real. El trabajo no es el objetivo. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Y hay algo más importante que el dinero que genera ese trabajo. La mentalidad que te obliga a desarrollar. Cuando pagas tus propias facturas. Cuando dependes de ti mismo. Cuando el error tiene consecuencias reales. Algo cambia dentro de ti. Esa disciplina es el músculo más importante que puedes construir. Elimina toda distracción y todo gasto que no sea esencial. No las fiestas, no el ocio, no las comodidades que no necesitas. Todo ese dinero que liberas tiene un único destino: invertirlo en ti. Esta fase es incómoda por diseño. El estoicismo lleva siglos diciéndolo. La incomodidad voluntaria es entrenamiento real. Segundo paso. Elige una habilidad y aprende todo lo que puedas de ella. Una sola. No 2, no 3, una. El problema de la mayoría no es falta de información. Es exceso de opciones y déficit de decisión. El que domina una cosa y la aplica durante un año supera siempre al que probó 5 cosas a medias. Elige algo con demanda real. Marketing digital, edición de vídeo, copywriting, diseño. Empieza con el contenido gratuito que ya existe en YouTube. Aprende, aplica, comete errores, mejora. Y cuando tengas tus primeros resultados, ahí es cuando tiene sentido invertir dinero para ir más rápido. Si esto te está resultando útil, suscríbete al canal. Cada semana hay aquí contenido nuevo con esta misma profundidad. Estrategias reales, sin motivación vacía, sin teorías que no puedas aplicar desde hoy. Y ahora vamos con el paso 3. El que casi nadie menciona y el que más importa. Tercer paso. Documenta tu proceso desde ahora. No cuando ya tengas resultados, no cuando hayas llegado a algo. Ahora mismo desde el principio. Graba, escribe, comparte lo que estás aprendiendo mientras lo aprendes. Puede parecer que nadie va a querer ver eso, pero es exactamente al revés. La historia de alguien que empieza desde cero y lo construye paso a paso es más poderosa que cualquier promesa de éxito ya terminado. Las personas no conectan con resultados, conectan con el camino. Y tú tienes un camino que, aunque ahora no lo parezca, vale mucho más de lo que crees. Lo que construyes documentando tu proceso no es solo visibilidad. Es una marca. Y esa marca va a generar oportunidades que ninguna habilidad técnica puede generar sola. Clientes, colaboraciones, confianza. Todo lo que un negocio necesita para crecer llega antes cuando la gente sabe quién eres y de dónde vienes. Hay un momento en este proceso que casi nadie te cuenta. Un punto en el que tienes el trabajo. Estás aprendiendo la habilidad, documentando tu proceso y aún así sientes que no está pasando nada. Ese momento existe. Y casi todo el mundo lo confunde con una señal de que algo está mal. No lo es. Es exactamente la señal de que el proceso está funcionando. El crecimiento real casi nunca se siente mientras está ocurriendo. Aparece cuando miras atrás y ves la distancia recorrida. Saber eso de antemano no lo hace más fácil, pero cambia completamente cómo vives esa espera. Lo que diferencia a los que salen de cero de los que se quedan atascados no es lo que hacen. Es quienes deciden ser mientras lo hacen. Séneca lo escribió hace 2000 años. El camino hacia lo que quieres construir empieza siempre por la persona en la que decides convertirte. Salir de cero es un proceso de construcción de carácter, no de acumulación de dinero.
Cada decisión que tomas durante este proceso, cada vez que eliges el trabajo sobre la comodidad, el aprendizaje sobre la distracción, la consistencia sobre la excusa, es un voto por la persona en la que te estás convirtiendo. Y esa persona es la que eventualmente construye lo que quieres. Si este vídeo te ha dado claridad sobre el camino, el like ayuda a que llegue a más personas que llevan tiempo buscando exactamente esto. Y si quieres el siguiente paso en esta dirección, en la descripción te dejo el vídeo sobre la disciplina de los 30 días. Porque sin ese músculo los 3 pasos que acabas de ver no llegan a ningún sitio. Cuéntame en los comentarios en cuál de los 3 pasos te encuentras ahora mismo. Paso 1, 2 o 3. Es la pregunta más importante que te puedes hacer hoy mismo, porque saber exactamente dónde estás es lo primero que necesitas para saber qué hacer mañana. Nos vemos en el próximo vídeo.